colegiado, porque vieras que es muy importante, nosotros esas decisiones las hemos tomado en forma conjunta en el colegiado, nos reunimos las personas juzgadoras y tenemos ciertos parámetros en cuanto a formalidades, no a cuanto a criterios de fondo, de qué hacer. Y en ese sentido, lo que se dice es con relación a la solicitud que hicieron las partes en que se tenga fulano de tal como el aparente cometedor del delito de falso testimonio, deben remitirse al Ministerio Público a presentar la denuncia. Eso es lo que hace. Igualmente, se le dice al ente ministerial, debe hacer lo pertinente con relación a lo aquí resuelto con los parámetros de veracidad que se le aplicaron a la persona testigo. Y ya con eso se le da la responsabilidad al que le compete, precisamente. Y así es como se ha resuelto en la mayoría de tribunales. No es que simplemente puede dejarse a la algarabía y no se le dé un fundamento. Eso es lo que se ha practicado y eso es lo que se ha estilado. El hecho que otros tribunales decidan ellos también ordenar el testimonio de piezas, en nada impide que lo realicen. Tampoco. Le contesto la pregunta, Penélope. Digamos, entonces, el testimonio de piezas no es de oficio, es de esa solicitud. No necesariamente, inclusive la puede solicitar y se le puede rechazar en esos dos sentidos. En uno, en que se le dice a usted, vaya, póngalo al Ministerio Público, o el Ministerio Público vea esa solicitud que está haciendo Penélope. Así en palabras sencillas. Entonces ya ellos tienen la responsabilidad de accionar. Disculpe. ¿Sí? Si yo voy a una audiencia de otra materia que no sea penal y yo voy como testigo y yo veo que la otra testigo está diciendo falsedad, ¿yo puedo llevar eso al Ministerio Público? Por supuesto, porque todas las ¿Cuánto personas... tiempo hay? Perdone que la interrumpa. ¿Cuánto tiempo hay de prescripción para hacerlo? Eso es precisamente como lo viene a buscar. Ya yo les dije a ustedes, ¿verdad? Habría que meternos en el Código Penal porque tiene que verse de acuerdo. Hay varias formas de cometer falso testimonio. Y al respecto, eso sería un tema de fondo, pero igual lo podemos ver acá. Vamos a ver, voy a buscar aquí en el Código Penal de un solo. Y vemos, porque no solamente hay penas que... Y vamos a ver. Vamos a ver. Falso testimonio, dice, artículo 323 del Código Penal. Será reprimido con prisión de 1 a 5 años al testigo, perito, intérprete o traductor que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad. En todo o en parte, en su deposición, informe, interprete, traduzca, esto hecho ante la autoridad competente. Y cuando falso testimonio fuere cometido en causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de 2 a 8 años. Vea que para eso entonces tenemos que venir a aplicar lo que establece el numeral 33 del Código Procesal Penal para hacer el cómputo. Y vamos a ver, para hacer el cómputo de prescripción tiene que ver si sí ya se accionó o si no se ha accionado para ver la reducción de los plazos. Digamos que no se accionó. ¿Qué establece también el artículo 31? Si más no me equivoco, vamos a buscarlo aquí rápidamente, control F31, del Código Procesal Penal con relación a los plazos, porque están los que... Aquí está. Cómputo de la prescripción en el 32, plazos de prescripción de la acción penal si no se ha iniciado la persecución penal. E inciso A, después de transcurrir un plazo igual o máximo la pena en los delitos sancionables con prisión no podrá exceder de 10 años ni ser inferior a 3. Entonces tenemos un límite, ¿verdad? En el sentido que mínimo tenemos 3 años para poder presentarlo cuando los asuntos no se traten en delitos cometidos contra personas menores de edad y no se haya accionado esta persecución penal. Después están los demás años, a los 2 años, en los delitos sancionables con penas privativas de libertad, XXXX. De lo que nos interesa, el inciso A. Entonces tenemos un margen. Después de transcurrido un plazo igual a la pena, en los delitos sancionados con penas de prisión, pero no podrán exceder de 10 ni ser inferior a 3. Entonces, en este delito, de acuerdo a la estructura que hemos dicho del 323 del Código Penal, dice que la prisión es de 1 a 5 años. Entonces, son 5 años, porque no sabemos la pena que se va a imponer, pero no puede ser menor a 3. Entonces, esa es la parte. Usted en este delito, si no se ha accionado, no puede ser menor a 3.
Si fuere un falso testimonio en una causa criminal, ve que lo diferencia de las otras materias, la pena se eleva, en el sentido que será de 2 a 8 años de prisión. Y las penas precedentes aumentarán en 1/3 cuando el falso testimonio sea cometido mediante soborno. Gilberto, ¿tiene la palabra? Gracias, profesora. Buenas noches a los colegas que están en sintonía. Profesora, caso de una denuncia en ese sentido que se hace, no existe prueba, no existe señalamiento, desconocido, no hay direcciones, no hay nada, simple y sencillamente se hizo la denuncia y se dijo, por ejemplo, yo nunca he firmado esa escritura, y punto, eso es lo que dice, nada más interés. Digamos, que se me ocurre que sea un sucesorio, que no le pase nada a los bienes. Así es sencillo, escueto como le estoy diciendo. ¿Qué pasaría en ese sentido también con el denunciante? Es que vamos a eso. Vea qué importante que está este tema. Para eso tenemos que referirnos al artículo 33 del Código Procesal Penal. Existen causales de suspensión y existen causales de interrupción. Entonces, los cómputos son diferentes. La pregunta aquí es la siguiente, y es la que usted como persona debe estudiar, no sé si es abogado o persona que estudia derecho, es ¿cuál es la causal? Una denuncia es una causal para interrumpir o suspender el proceso. Ninguna de las dos. Eso significa que si no se ha indagado, que es el primer acto inicial para poder interrumpir el proceso, o si no se ha decretado rebelde o por una acción de inconstitucionalidad, no se puede perseguir la acción penal, o bueno, los requisitos que establecen los numerales 33 y 34 del Código Procesal Penal, entonces precisamente continúa en los plazos del artículo 31 del Código Procesal Penal. Entonces, ahí es como se va a computar de esa manera. Penélope. Perdón, Profe, entonces, perdón, desde el punto de vista del juez, él no tiene sanción si no lo hace de oficio. No, no tiene sanción. Ok, gracias, esa era mi consulta. Y recuerde que esa decisión que toma el juez, cuando se la fundamente de esa manera, es simplemente que le está diciendo a usted, vaya, preséntela de un solo al Ministerio Público y empiece a investigar. Para que se empiece a investigar. Gilberto, para continuar con usted. Perdón, Con gusto, Penélope. no me queda claro. Ok, vino el denunciante, hizo la denuncia esta y toda cuestión, pero simple y sencillamente la hace y ahí terminó. Para él, ¿verdad? Según él. Cuando existen fotos, existen todo un elenco de pruebas documentales donde él está firmando la escritura y toda cuestión y después va a denunciar diciendo que él no firmó, que no reconoce eso. Entonces, ¿qué es eso? Eso es una falsa denuncia, qué sé yo, no sé cómo interpretarlo. La especialidad mía, por supuesto, no es penal, profesora. Bueno, en ese tema, vea, vamos a ver. Yo lo que sí refiero de manera procesal es que puede o no interrumpir el plazo de la prescripción de la acción penal, en qué momento se ejercita esta acción penal, porque recuerde que también vienen los delitos de acción pública, los delitos de acción pública perseguibles a instancia privada y los delitos de acción privada que son perseguibles únicamente a instancia privada, ¿verdad? Entonces, este delito de falso testimonio es un delito de acción pública y por ende el Ministerio Público le corresponde de oficio investigar. No necesita que sea a gestión de parte. Ahora bien, con relación a una persona que presenta una denuncia, como le dije, nos quedamos en el artículo 31 en el sentido que la denuncia no es una causal de interrupción ni una causal de suspensión de los cómputos de prescripción de la acción penal. En ese sentido. Y ahí sí le tocaría hacer los cómputos y si considera que es una denuncia calumniosa, pues ir al código y ver los plazos para poder determinar si esta se encuentra prescrita o no. Igualmente recordarle que podría presentar una querella pública para que se continúe con el proceso. Igualmente existe la enmienda, o sea, se va a la ley orgánica del Ministerio Público y existen una serie de institutos para poder gestionar ante el juez penal o ante dentro del interno del Ministerio Público que se pueda activar esta investigación. Penélope. Gracias, profesora. Con gusto, Gilbert. Profe, perdón, no, voy a bajar la mano. Bien.
Entonces, vamos a continuar. Una vez que ya a la persona se le ha hecho las advertencias, es importante recordar que a ella se le dice que tiene que indicar todo aquello de manera espontánea que sepa sobre los hechos, de lo que ella conozca, de lo que ella recuerde, que nos diga quién, nos dé los nombres, nos diga el lugar, porque evidentemente las personas juzgadoras no se han encontrado en ese lugar, no conocemos a la gente, aunque conociéramos lugares, esa es la parte de la prueba que le corresponde esa demostración y esa guía la va llevando el Ministerio Público. Existen diferentes formas de preguntar. Hay criterios, por ejemplo, el de Jenny Quiroz Camacho en el Manual del Proceso Penal que establece que el juez no debe de preguntar, porque el que le corresponde demostrar su acusación es al Ministerio Público, a la parte querellante. Otros jueces dicen que para la averiguación de la verdad real, pues evidentemente el código también dice que se preguntará por parte del Ministerio Público, por la parte de la defensa y por último el tribunal podrá hacer preguntas aclaratorias. Lo que hay que tener claro es cuándo las preguntas son aclaratorias o cuándo realmente esas preguntas son parte de lo que le correspondía al Ministerio Público en el momento del abordaje de la persona testigo. Y esas dos posiciones del juez que pregunta, siempre y cuando sean preguntas aclaratorias, o el juez que no pregunta, han sido de esa manera por lo menos respetadas dentro de los parámetros de independencia judicial de la persona juzgadora por los tribunales superiores. Las preguntas que evidentemente son atacadas por las partes son aquellas que evidentemente no le correspondía dentro de su esfera de aclaratoria en preguntas. Entonces la persona testigo viene y es muy común que hable muy rápido como me pasa a mí. Yo hablo rápido, fuerte y con cara de enojada. Entonces es complicadísimo. Pero hay que decirle que haga oraciones cortas porque nosotros tenemos que prestarle atención, que es parte de la inmediación y la concentración, a lo que está diciendo y cómo lo está diciendo, parte gesticulosa. Así es que hay que también mantener límites. A pesar de que se dice que el juez es perito de peritos, no somos psicólogos. Tampoco podemos entrar a decir es que se ve porque de acuerdo a mis estudios en psicología, porque los conocimientos privados del juez no son permitidos al momento de la valoración de la prueba, sino que es aquellos que bajo los principios de la sana crítica, la experiencia, el conocimiento, pueda la psicología, pero una psicología y la lógica, no un profundo estudio analítico de lo que es la psicología como materia o como rama o especialidad. Entonces, pueda la persona llegar a hacer ese estándar de valoración de la prueba y dar criterios de veracidad o contradicción de esta persona testigo. Y ese es el análisis que muchas veces es muy difícil. ¿Por qué? Porque usted podría tener una testigo y esos son a veces prejuicios que tienen las personas. Una testigo en un delito sexual que viene y que por qué no llora, es común inclusive escuchar tanto el Ministerio Público como la defensa y hasta miembros del tribunal y decir, está mintiendo, ¿cómo es posible que esté narrando que la violaron a los 7 años y no le salga una lágrima? O peor aún, tenía que haber llorado, tenía que estar nerviosa y no lo estuvo. Parece que eso está formado, esa declaración está hecha para hacerle daño a la persona imputada, pero resulta que la persona imputada tal vez es un vecino o un maestro con quien nunca ha tenido problemas, era su tío, era su papá, era su abuelito, y más bien ella dice, a mí me dolió mucho, pero no significa por eso que pretendamos a partir de prejuicios que una persona que es víctima de un delito tenga que llegar a llorar, a descomponerse, a tener bomba de mocos, a contradecirse o por lo menos tartamudear. Todas las personas además guardamos en nuestra psiquis los registros de manera diferente. Podemos estar todos ahorita conectados y percibiendo de manera diferente lo que yo estoy diciendo y también lo que ocurre en mi entorno, porque es particular y aquí cada quien a través de nuestros sentidos percibimos y registramos en nuestra memoria los datos que de interés. Es como en ocasiones cuando a mí me han asaltado, que a mí me pregunten, por ejemplo, el día y la hora no me acuerdo, pero yo me puedo acordar que fue en la Universidad de Costa Rica, frente a los portones de la Facultad de Agronomía, que me pusieron frente a ese portón, que no salió ni el guarda de la Universidad de Costa Rica, ni el del Colegio Científico, ni de las residencias de la universidad donde yo vivía, que hasta que me asaltaron
y se fueron los ladrones, ellos aparecieron porque estaban escondidos. Entonces yo no los vi, lo que yo vi era que yo estaba sola, que era de noche, que llegaron unos tipos en un carro blanco y me pegaron frente a un portón metálico, que algunos tipos sí recuerdo las características y que a uno no se me olvida la voz, pero eso simplemente, eso fue lo que yo logré resguardar. Si se le pregunta a ellos desde su óptica pudieron haber visto más que yo, pero no haber guardado nada, porque los nervios también juegan un papel muy importante en el registro de la memoria, inclusive, por eso también hay que tener muy claro en el momento que la persona identifica a la persona imputada, porque podría cometerse un error en su psiquis y no estar identificando plenamente a quién realmente se tiene como imputado en este caso. Y eso es importante porque entonces cuando viene y el abogado, la persona abogada debe estar atenta desde la posición como fiscal o querellante o actor civil, igualmente como defensor y las personas juzgadoras. ¿En qué sentido? Hubo reconocimiento en robo de personas. ¿Cómo fue que se dio ese reconocimiento? Se cumplieron las formalidades que obliga el legislador en el Código Procesal Penal cuando hay un reconocimiento en robo de personas. Ahí en esas características se mantuvo esa parte espontánea, esa parte que no se le impuso el conocimiento de características de quien se había detenido a la persona ofendida para que ésta cuando haga su reconocimiento realmente tenga validez porque está asociado a su verdad, a lo que en su momento registró en su memoria de forma coherente. Y precisamente en debates que se le pregunta, ¿usted por qué se acuerda? ¿Cómo sabe que era él? ¿Qué le vio? Características. Por eso en muchas ocasiones, en el momento que a la persona se le viene a identificar, si le pregunta, ¿tatuajes? Sí tengo. ¿Desde hace cuánto? ¿Por qué? Es muy importante porque podría ser que el tatuaje se lo hizo porque tal vez le impusieron prisión preventiva. ¿Y entonces qué pasa? Que el tatuaje es reciente de 6 meses y llega y nos dice la testigo, no tenía tatuajes, y uno dice, entonces no es esa persona porque hay un elemento individualizante tan importante como el tatuaje, o efectivamente tenía el tatuaje para el momento de los hechos y producto de algún forcejeo con la persona testigo, este logra observar ese tatuaje y lo describe. Y entonces cuando nos dijo, en el momento de identificarlo, que ese tatuaje lo tenía antes de los hechos, ya el tribunal entonces ve que se va armando una identificación plena de la persona imputada a través de diferentes elementos de prueba. La memoria y la observación que tuvo en su momento la persona que figura como ofendida puede ser un tercero y además inclusive de la propia identificación del imputado. Y eso viene a ser concordante, que genera una congruencia, una contundencia en la deposición de la persona que se encuentra brindando la declaración. Bien, al respecto, ¿tienen alguna otra consulta? Porque si yo hablo mucho y no sigo. Que aquí es importante, ya que no tienen preguntas, que analizamos. Dígame, don Max. Sí, buenas noches. Muchas Muchas palabras. gracias. Vea, a mí el interrogatorio sí me interesa mucho saber, porque a veces uno quiere desvirtuar un testigo en si estuvo o no, o si tiene interés. Por ejemplo, en materia civil o laboral u otras, el interrogatorio del testigo va dirigido a los hechos de la demanda y la contestación y a lo que él se refiere y las repreguntas específicamente a lo que se refirió. Pero en materia penal es totalmente distinto. Tengo entendido que es totalmente distinto. Por ejemplo, eh, o me corrige usted si, por ejemplo, ese testigo ha tenido un problema en el pasado con el papá del imputado, por decir algo, como para ver que tiene un interés en el proceso o es un testigo complaciente, ¿es posible eso o no es posible? O sea, o cosas previas que no nada tienen que ver específicamente con los hechos de la denuncia o lo que se le está imputando a valga la redundancia, al imputado. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Muchas gracias. En la praxis judicial, y eso es importante, ¿verdad? Hay que valorar un testigo. Es un tema muy complejo y no existe un manual ni existe una regla única para la valoración de los testigos. Se habla de la sana crítica, se habla de la lógica, la experiencia, el conocimiento, las reglas comunes. Pero, ¿qué es realmente esa
valoración de un testigo, esa confrontación que se hace con la acusación y con la prueba documental, pericial o material, dependiendo de los insumos que se hallen. Es muy interesante porque el tribunal entiende y dirige el debate a que se tiene que someter al hecho a probar. Pero el elemento de credibilidad como tal sí es abordado. ¿Qué es lo que hace la defensa? Inclusive hasta el mismo Ministerio Público cuando ataca a los testigos de la defensa, es que precisamente únicamente dice, si se le llama la atención con relación a preguntas, en cuanto al interés, es una pregunta que inclusive el tribunal hace de oficio, le pregunta, ¿o sea, tiene algún interés en este proceso? ¿Qué espera de este proceso? Que se haga justicia, verlo detenido por lo que me hizo, o que no se me acerque nunca más. Son muchísimas las respuestas. Ahora, cuando él contesta que se haga justicia, nada impide a la defensa que, como preguntan, ¿a qué se refiere que se haga justicia? ¿Por qué quiere que se haga justicia? Si bien es cierto, no va esa pregunta dirigida a demostrar un quién, un cómo, un cuándo, un dónde, los ataca aspectos muy importantes que son el eje central precisamente de la deposición, que es esa credibilidad y es la forma con que se dirige. El asunto es que en ocasiones las partes que están litigando, que están en la controversia judicial, en el propio juicio, no saben preguntar, no saben confrontar, y es que precisamente el numeral 352 del Código Procesal Penal permite la confrontación y la confrontación con la prueba inclusive documental, la confrontación con lo antes dicho en entrevistas en el Ministerio Público, pero sin implantar en la memoria o hacer refrescamientos de estas. Es la forma adecuada que se haga el ejercicio por parte de la persona de interés a desacreditar esa credibilidad sin ser parte también de un prejuicio. Precisamente la contextualización de la declaración, su coherencia en el relato, la existencia de corroboraciones periféricas, así como si existe algún interés en particular, son parte propia de una valoración de la prueba testimonial. Y para poder hablar precisamente de la verosimilitud de la prueba, en tanto esta venga a ser robusta, sólida, congruente y que evidentemente no deje un vestigio, que ese interés a lo que llamó que se le haga justicia sea un interés falso creado para poder solventar otra necesidad. Porque ha ocurrido que llegan y dicen, denuncian a un señor X y el señor dice, es que ellas son mis sobrinas y ellas me están denunciando a mí porque yo les hice tocamientos en sus partes íntimas porque tienen interés en quedarse con mi finca porque tiene palma. Y resulta que no es cierto. También de la propia deposición de la testigo, no conocen de quién es la finca, no saben que la finca está en un problema, no fue que los padres le dijeron a ellas, más bien inclusive muchas veces cuando se dan problemas de índole familiar, pues cuesta mucho. A como existen otras niñas o personas, niños o personas adultas que se aprovechan al escuchar que a fulana tal le pasó tal cosa, entonces dice, si yo digo esto, a mí me va a pasar lo mismo, y si eso me sirve, se aprovecha, pero esos juicios de credibilidad se necesita con prueba, que haya escuchado una maestra, la psicóloga, que lo haya escuchado una amiga, una vecina, que mira, a fulana tal le pasó eso, y pasa mucho en la edad de la pubertad, con las personas menores de edad, que no dicen las cosas completas, porque quieren beneficiar a alguien, muchas veces más que perjudicar, o porque necesitan perjudicar a alguien sin comprender precisamente las consecuencias. Y es ahí donde el abordaje que hace el Ministerio Público es muy importante, porque los derechos de la víctima, de acuerdo a como lo establece el número 70 y 71 del Código Procesal Penal, está en una adecuada explicación de las consecuencias de una denuncia, porque una denuncia falsa conlleva a un delito. Si se logra comprobar que esta no es cierta, está una denuncia calumniosa. Entonces, evidentemente, esta parte vendría a ser explicada en el Ministerio Público y si la persona decide, a pesar de eso, seguir con su mentira y se llega a desvirtuar esta falta de credibilidad o se llega más bien a materializar,
pues vienen las consecuencias posteriores, pero para eso se necesita un abogado o una abogada que sepa preguntar, que no haga preguntas capciosas, que no haga preguntas sugestivas. Y es que pasa mucho, es muy difícil, eso que usted dice en la praxis judicial es muy difícil. ¿Por qué? Le voy a explicar. Termina de declarar la testigo y empieza inclusive desde el aparato de la fiscalía. ¿Cómo era que dijo que se llamaba el muchacho? ¿Y de qué se trataba? Como que no prestaron atención. Y la víctima entonces también vuelve a caer en una revictimización de volver a contar lo que ya nos dijo. Y la defensa, como trae una estrategia para poder destruir, o eso es lo que quiere, destronar la credibilidad, ataca directo con prejuicios. No, los abogadas y abogadas litigantes tienen que recordar que bajo los principios de dignidad humana las preguntas tienen que ir claras, concretas, concisas y no puede ir solapadamente una respuesta que induzca, ni puede tampoco generar respuestas ambiguas, tiene que ser clara. Y eso es un análisis que cuesta mucho por parte de muchas personas, abogadas, al momento de hacerlo en el debate. Y esos son los límites que pone la persona juzgadora. En ocasiones, muchos tribunales hasta optan a explicar qué es una pregunta capciosa, por qué es capciosa y se reformula, pero eso tampoco es la labor del tribunal, porque si empieza a reformular las preguntas que hace la defensa, también está haciendo como juez y parte, no ahora no como juez y fiscal, sino como juez y defensa. Entonces, en esa parte hay que tener mucho cuidado y la que le toca hacer ese análisis intelectivo, deductivo, inclusive yo diría que indicativo, es a la persona que tiene interés en destronar la veracidad. A veces es muy fácil y a veces es muy sencillo, pero algunas personas no saben ni cómo confrontar la prueba. ¿Y eso dónde se aprende? Eso solo se aprende en la práctica, porque aquí en el Código Procesal Penal dice que se puede hacer, no dice cómo. Establece los límites de cómo se hacen las preguntas, pero no dice hasta cuánto es el límite. Y eso lo define el tribunal en la práctica, precisamente sin desvirtuar, evidentemente, los principios de dignidad humana. Y es que esto lo reitero, porque tiene tanto derecho la persona imputada como la persona que está declarando. No podemos parcializar nuestra balanza hacia un lado o hacia el otro. Don Max puede continuar con su pregunta. Gracias, sí. Y bueno, ¿y qué sucede si yo tengo una confrontación con el tribunal en el sentido de que me rechaza la manera en que yo hago la pregunta y yo sostengo que creo que estoy haciendo la pregunta bien? ¿Cuál es el remedio procesal? ¿Un recurso revocatorio ahí mismo? ¿O qué puedo hacer para...? Exactamente. Recurso revocatorio. Luego, cuando ya le han rechazado el recurso revocatorio, porque hay dos formas, ¿verdad?, de rechazar el recurso revocatorio, ya sea por la forma o por el fondo. Si se dio audiencia en el momento de formar la pregunta, pues no se le acoge por forma, se rechaza ahí mismo, o por el fondo justificándose. Ahora bien, ya si no hubo un remedio en audiencia, no le queda más al abogado que reestructurar y motivo de apelación. Porque para eso existe la apelación, precisamente, porque ha sucedido, y es muy común, que yo lo llamo el ego del juez. El juez que cree que todo lo sabe y que solamente es su santa palabra, la persona juzgadora, que todo lo sabe y su palabra es santa. Nadie puede refutarla. Entonces, a partir de ahí, que crea precisamente el Instituto de la Apelación para que se presente ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal y ese sea que resuelva si efectivamente ese interrogatorio cumplió o no con los ritos de ley, porque muchas veces pasa, con el respeto de todas las partes, que es simplemente un desacuerdo, meramente algo subjetivo, no objetivo, y inclusive muchas veces los desacuerdos en las formas que resuelve la persona juzgadora ante el rechazo de una pregunta es un preconcepto. Entonces hay que tener ese cuidado y la línea procesal, como le digo, ahí se encuentra vía recursiva, revocatoria y si no, apelación. Si se siente que producto ese interrogatorio evidentemente viene en detrimento de su defensa. Bien, ¿alguna otra pregunta con relación al testimonio? ¿Las declaraciones? Licenciada, ahí en el chat hay una preguntita. Bueno, vamos a ver, aquí es el licenciado Gregory Chinchilla Las. Vamos a ver si le contestamos a don Gregory. Dice,
Si bien es cierto, tal y como su persona lo indica, de acuerdo a los principios procesales de mediación, concentración con C, y otro en el debate oral, ¿hasta qué punto es que la puso con S, por eso digo concentración con C, hasta qué punto es permitido que el tribunal interrumpa la declaración de una víctima refiriéndole que debe cortar sus declaraciones de manera en cortas frases, otro error ortográfico, pausas muy cortas, no sería como afectar la declaración fluida del testigo? No es lo mismo que el testigo declare fluido a que se le indique que haga frases, el testigo podría confundirse por cuanto esas pausas o cortes pensaría qué decir. Esa es mi consulta. Usted tiene la razón, Gregory. Eso ya está resuelto también por tribunales superiores. La indicación de que haga frases cortas es al principio. Inclusive uno le dice, usted nos guía como un dictado. Usted puede guiarse con la persona que está transcribiendo y usted va formando sus frases, pero de estar interrumpiéndola constantemente, ya hay varios votos. Me hubiese gustado traer un ejemplo, pero ya lo pueden buscar en Nexus. Y ahí con relación a las declaraciones y las interrupciones por parte del juez o la jueza, evidentemente se les ha llamado la atención y eso es una forma indebida de poder dirigir un interrogatorio y se ha anulado la sentencia. Eso ya es un tema muy importante y la pregunta de don Gregory es muy interesante porque en la práctica se ve mucho que se detienen, se les ponen pausas y eso evidentemente viene a afectar a la espontaneidad de la declaración, a la concentración y a la verdadera inmediación, porque el juez lo que está concentrado es tomar nota, no en realmente qué es lo que dice la persona juzgadora, y para eso también son sexy, pues tener diestra el momento de poder tomar la prueba y prestar atención a la persona que se encuentra al frente declarando, porque inclusive esto se ve desde un punto de vista el más básico de las normas del trato social de respeto. No, una persona que está declarando tiene que sentir que precisamente está siendo atendida por el ente ministerial, por la defensa y por las personas juzgadoras, porque también las personas juzgadoras somos las contraloras de que en el momento de los abordajes estos no se hagan con preguntas repetitivas, capciosas, sugestivas, entre otras, o inclusive ambiguas, o algunas preguntas que entre sí son con otras preguntas que resultan contradictorias y polisémicas, y de muchas maneras se han hecho preguntas. Entonces, eso es importante para quien está presidiendo en el debate, igual para todos los demás miembros o miembros de este tribunal que vaya a resolver el asunto. ¿Alguna otra consulta? Excelente su ponencia, licenciada, excelente. Bien, vamos a continuar entonces. ¿O usted me iba a hacer una pregunta, José Guasguín? Verá que hay un tema importante que sí, una vez nosotros que hemos recibido todas las pruebas testimonial viene con relación a la prueba documental, porque la oralidad también se ha presentado ciertos temas importantes, el derecho de abstención. La facultad de abstención evidentemente es un derecho del imputado, pero también está cobijada en el artículo 211 en cuanto a testimonios especiales y cuando existen vínculos, para eso es la acreditación del testigo y la identificación, cuando existen vínculos por afinidad o consanguinidad con la persona imputada. Por ejemplo, cuando el que va a declarar es el hijo de una persona imputada. Entonces, una vez que se sabe que es el hijo, se le pregunta, se le dice, usted tiene un derecho. Este derecho no le genera ningún tipo de responsabilidad, porque en un principio se le juramenta y se le dice que tiene el deber de decir todo lo que sabe. Porque esa es la norma general. Si es una persona de 12 a 18 años, se le dice que está la Ley de Justicia Penal Juvenil, y si es de 18 en adelante, pues el Código Penal, con relación a las penas privativas de libertad. Si la persona no tiene 12, tiene menos, se le habla de su deber de decir verdad. Inclusive se hacen preguntas como, si yo le digo que hoy es miércoles, ¿eso es cierto o es verdadero? Es para poder visionar que la persona conoce que es verdad o que es mentira. O si yo le digo que el vestido que anda la compañera es rojo, cuando en realidad lo anda negro, solo le digo, ¿es rojo? ¿Eso es cierto o es mentira? Entonces la persona menor de edad viene y dice, no, eso no es rojo, eso en realidad es negro. Entonces, para lo menos, para dejar un indicio de que dice, por lo menos tiene el conocimiento de la verdad. Ahora bien,
Una vez que esas personas nos dicen, es mi papá, es mi abuelito, es mi hermano, entonces nosotros tenemos que decirle lo siguiente. Y ahí hay que ser muy claro y también sutil en la forma de dirigirnos. ¿A qué me refiero con ello? Decirle, el Estado costarricense protege la familia, porque la base de la familia, la base de la sociedad es la familia. Y en esa protección de ese fuero especial de familia, lo que ocurra en la familia, así mucha gente diga que es malo, que es grave, usted puede guardar silencio, nadie lo puede obligar a declarar. Usted sabe que vino hoy, sí, yo vine a declarar contra mi papá. Entonces, usted comprendió qué significa abstención y la persona le dice a uno, sí, significa que si yo quiero no declaro. Y uno le termina agregando, sí, porque lo que usted declare puede perjudicar o beneficiar a su papá. ¿Cuál es su deseo? Entonces, ellos pueden decir, no entiendo, explíquemelo otra vez con palabras más sencillas, o decir, la verdad es que yo no quiero declarar. Algunas personas nos han juzgado a nosotras porque nosotros le decimos, usted ha sido amenazado de alguna manera para que no declare con su papá. ¿Alguien le ha dicho que le va a pegar? O que le van a regalar algo, le van a dar dinero, le van a dar confites. Y algunos abogados han levantado la mano y nos han dicho que esa no es una parte adecuada. Pero ¿qué pasa? Que el tribunal tiene que tener claridad de que efectivamente la persona está atendiendo las consecuencias de un derecho, pero tiene que entender de qué se trata ese derecho para que lo ejercite de manera adecuada. Y ya una vez que la persona ha decidido no declarar, pues se le invita a retirarse de la sala, a pesar de que la sala es juicio oral y público, pues si quiere quedarse, se queda. Ahora bien, si la persona decide declarar, ese derecho de abstención lo cobija en todo el interrogatorio. Si no quiere contestar las preguntas del Ministerio Público, no se las contesta, nada más dice me abstengo. Igual de la defensa, igual del tribunal. Inclusive contesta todas las preguntas, pero hay una que no quiere contestar, dice me abstengo. Y simplemente el hecho que se abstenga no es una señal del tribunal de que esa persona esté mintiendo, es que simplemente se está acogiendo a un derecho constitucional protegido y así debe ser también obedecido por las personas juzgadoras. Eso no es un indicio de mentira como algunas veces se ha pretendido valorar, porque la veracidad o la falta de eso se tiene que corroborar a través de la prueba idóneamente sometida al proceso. Existe también en los asuntos donde la persona ya no quiere declarar y ocurre mucho que ya se ha perdido ese vínculo por afinidad en las relaciones, por ejemplo, que ya se habían separado hace 1 año, 2 años y ya no tienen, pero algún proceso de violencia doméstica o la persona fue y está acusada por una tentativa de femicidio o por violación contra una mujer. Pero ya la persona no quiere declarar y no la cobija ese derecho a abstención. También convencionalmente se ha dicho como parte de los derechos de las víctimas y testigos y de ese principio de no revictimización, cuando la persona viene y se le imponen de todos sus deberes y esa persona dice, no quiero hablar, no lo recuerdo, se le reitera por parte del tribunal su deber. Pero y si la persona dice, la verdad es que no me acuerdo, nadie está obligado a lo imposible. Aunque otros digan, pero ¿cómo es posible que no se acuerda si denunció por una violación? Si la persona dice, no me acuerdo, y eso no se puede, tampoco es virtual, porque ¿cómo usted puede llegar a decir que está mintiendo que no se acuerda? Entonces hay que respetárselo porque así convencionalmente se ha dicho. Esto también pertenece a este principio de dignidad humana que es tan amplio y que resguarda y tutela tantos derechos que muchas veces se olvidan por parte de las personas juzgadoras, por parte del Ministerio Público y hasta por parte de la defensa a la hora de abordar a las personas que están declarando. Siempre hay que tener muy clara la noción que las personas que llegan como imputados, como testigos, víctimas, no tienen este conocimiento del derecho ni la pasión que tenemos nosotros en cuanto al conocimiento jurídico, en cuanto a esa parte positiva de la norma, sino que ellos son el reflejo precisamente la materialización de ese control social que ejerce el Estado a través del ordenamiento jurídico y que de esa manera tiene que ser debidamente abordado. Don Francisco. Buenas tardes, señora jueza. Buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí. Correcto. Ajá. Viera, señora jueza, quiero hacerle un comentario.
de las veces que me ha pasado. La triste realidad del Ministerio Público que prepara a la víctima. Y entonces yo le he preguntado, ¿alguien le ha dicho a usted que tiene que venir a declarar? Dice, sí. Esa persona que le dijo a usted lo que tenía que venir a declarar está acá. Dice, sí. ¿Podría usted señalarla? Dice, sí, es ella, el Ministerio Público. Es increíble, es doloroso, pero es la triste realidad. Otro comentario que le tengo que hacer, señora jueza, es que nuestro Código Procesal Penal debe ser reformado en varios aspectos, especialmente ya que estamos en esto con la víctima o la parte ofendida. ¿Qué sucede? Yo he tenido la experiencia de que no llega la parte ofendida y se suspende el juicio. Muy bien. Nueva convocatoria, segunda vez, no llega, se suspende el juicio, y tercera vez y no llega. Bueno, yo pienso que nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en el Código Procesal Penal, debe de establecer las veces que se le debe traer. No hay justicia pronta y cumplida, una perdedera de tiempo, ¿verdad? Y un malgaste de la administración de justicia. A mí eso, pues a mí me incomoda, ¿verdad? Y entonces los jueces a veces no quieren creer. Y entonces sigue el juego, y eso lo he notado yo en cualquier parte del país, porque yo como abogado viejo de la vieja guardia, como dije la vez pasada, he litigado en todo el territorio nacional, de frontera a frontera, ¿verdad? Entonces lo he encontrado, ¿verdad? Y luego que los fiscales hacen como, se ciñan, ¿verdad? Y se cierran, ¿verdad? Y pudiendo conciliar, no quieren conciliar. Permitiendo el código conciliar porque no hay agresión, ¿verdad? Etcétera, etcétera, no quieren conciliar. Lamentablemente debería existir una circular del Ministerio Público, de la Fiscalía, pues que, aunque no quiera, lo hacen muy personal algunas fiscales, hay algunas muy honorables, hay otras que no, ¿verdad? Pero lamentablemente nuestro Poder Judicial está lleno de esas cosas. Y perdone que critique, señora jueza, es el momento de que los nuevos colegas que están entrando a este mundo penal sepan la triste realidad de lo que sucede en los tribunales. Es toda mi participación, señora jueza, muchísimas gracias. Bien, eso es un tema interesante y también de aplicabilidad de la norma de manera positiva. ¿A qué me refiero? El Instituto de la Conciliación, que se encuentra numerado en el artículo 36, establece límites precisamente de en qué momentos procesales se pueden o no conciliar. Ya hablando propiamente de la etapa de juicio, como se le explicó al inicio, nosotros tenemos una apertura a esta aplicación de esta norma siempre y cuando, ¿verdad?, los parámetros legislativos pues permitan la aplicación, es decir, bajo principios de legalidad se puede. Para ello, es importante indicar lo siguiente: no en todos los delitos se puede conciliar, no en todos los delitos el Ministerio Público está de acuerdo, y evidentemente, de acuerdo al tipo de delito, si resulta con una más de una víctima, pues se requiere el acuerdo de todas las víctimas. Y así también lo establece el artículo 36 del Código Procesal Penal. Ha ocurrido en muchas ocasiones en que el Ministerio Público dice: yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en conciliar, pero si la víctima así lo decide, evidentemente se puede conciliar. Y para ello vamos a hacer un poco de retroceso. Si bien es cierto, estábamos en etapa juicio, un poquito más de las medidas alternas para tocar esta pregunta. El artículo 7 dice que la obligación de resolver los conflictos en procura de contribuir o restaurar la armonía social entre las partes, y en especial el restablecimiento de los derechos de la víctima, es el nuevo paradigma que hay en el Código Procesal Penal. Para ello, se ha propuestado en el artículo 36 del mismo cuerpo adjetivo. Recuerde, cuando hablamos de norma adjetiva, forma, Código Procesal Penal. Cuando hablamos de norma sustantiva, fondo, Código Penal o ley especial, para que nos vayamos ya relacionando con los términos. Entonces, hasta antes de acordarse la apertura a juicio, se puede, antes del debate, por eso un ejemplo, el voto 290-2011 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal en San José, y
Dice que también que el delito admite la ejecución condicional de la pena, los artículos 59 a 63 del Código Penal, que la pena sea menor a 3 años y primario. Y también se ha tenido por un voto a la sala tercera en el 2012, en 1688, primario el momento del hecho. Y que durante el último lustro no se haya beneficiado con medidas alternas. Esto cuando se trata en el proceso penal en delitos de acción pública. ¿Qué es lo que pasa? Que el numeral 36 es muy importante en cuanto a lo que establece los momentos, y ahí hay unas comas y es muy importante. Entonces, y eso resulta muy rico, que nosotros aprendamos a leer los puntos, las comas y por qué efectivamente estos signos vienen a marcar una interpretación diferente sobre la aplicabilidad o no de esto. ¿Por qué? Porque la conciliación dice en faltas o contravenciones, que no es el caso, en los delitos de acción privada, coma, en los delitos de acción pública, instancia privada, coma, y los que admitan la suspensión condicional de la pena, que todo el mundo dice beneficio de ejecución condicional de la pena, y los imputados dicen libertad condicional. Entonces, procederá la conciliación entre víctima e imputado en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura a juicio. También procederá en los asuntos por delitos sancionados exclusivamente con penas no privativas de libertad, siempre que concurran los demás requisitos exigidos por la ley. Es requisito para la aplicación cuando se trate de delitos de acción pública y sea procedente su aplicación que durante los 5 años anteriores el imputado no se haya beneficiado de esta medida, de la suspensión del proceso de prueba tampoco, ni de la reparación integral del daño. Y es que eso es precisamente, evidentemente, como parte de las políticas de persecución penal, en ciertos delitos el Ministerio Público ya está zanjado que no consigue. Y un ejemplo de ellos, porque también nos los viene a decir por ley, no solo como política de persecución criminal, sino también por ley, que el Ministerio Público no puede incentivar ni la defensa, ni el imputado, ni las personas juzgadoras que en materia de agresiones domésticas de carácter sexual o los asuntos de penalización de violencia contra las mujeres no se puede procurar la conciliación entre las partes ni debe convocar a una audiencia con ese propósito, salvo cuando de forma expresa la víctima o sus representantes legales lo informan. Y eso ocurre. Podría ser en juicio o en otras etapas, que ella es la que dice, yo quiero conciliar porque si bien es cierto, él incumplió, él ya se fue para otro lugar, ya no vive cerca, no me escribió, no me molesta, no dependo económicamente de él, tenemos hijos en común, pero están alejados del proceso, y ella justifica, y el tribunal puede valorar que no hay una relación de desigualdad de poder ni de dependencia económica emocional. Entonces, ahí, en ese caso, cuando la víctima en ese delito lo pide como asunto de, por ejemplo, de ofensas, maltrato, pero si el delito es un incumplimiento, es pluriofensivo. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de una medida de protección, de acuerdo al artículo 43 del Código de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, la administración de justicia también es ofendida y la administración de justicia, por ende, queda representada por el Ministerio Público. Entonces, no solamente la víctima, también como persona física, sino ese bien jurídico tutelado en abstracto, como lo es la administración de justicia, que está siendo precisamente protegido por el Ministerio Público, defendido también por el Ministerio Público. Y ahí es cuando el Ministerio Público se opone y dice que no. En los otros delitos, inclusive nosotros hemos tenido en el Tribunal de Juicio en asuntos que son tentativas de homicidio y estas inclusive han sido con arma porque le han disparado a la persona, se ha homologado conciliaciones y se ha dictado el sobreseimiento definitivo y el Ministerio Público dice que no está de acuerdo o puede decir que también esté de acuerdo, pero son circunstancias diferentes, son delitos diferentes, inclusive en los delitos perseguibles a instancia privada que se encuentran estos regulados en el artículo 18 del Código Penal, aunque las penas sobrepasen los 3 años, estos pueden ser conciliados, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos también.
Igual en las injurias y calumnias y difamaciones que se tratan directamente en el tribunal porque tienen penas multas. Entonces, inclusive el legislador dejó lista una audiencia de conciliación de previo al debate. Entonces, desconozco en sí la experiencia de don Francisco, pero también hay límites y los jueces no podemos, porque nosotros los jueces nos debemos a la Constitución, a las leyes y demás normas que bajo el principio de legalidad nosotros debamos obedecer. Don Francisco. De acuerdo, señora jueza, muchísimas gracias. Con gusto. Erna. Sí. Perdón, don Francisco, puede continuar. No, sí, lo que le quería decir en síntesis es que a mí me ha pasado en varias ocasiones que pudiéndose conciliar, porque nuestro ordenamiento jurídico lo permite, el delito lo permite, estando la parte ofendida lo permite, y se impone el Ministerio Público y el Ministerio Público maneja a su antojo a la víctima y la hace echar para atrás, retrotraerse de lo que dijo. Lamentablemente eso ha pasado. A mí eso me molesta, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí yo lo único que le puedo decir es que la probidad y la lealtad entre las partes son principios y también son deberes de todas las personas litigantes. Ahí entre eso lo único que cabe, eventualmente, pues serían quejas administrativas para revisión, que se haga llamar a la víctima realmente si quería, pero eso en realidad sería un desgaste. La persona juzgadora debe ser impuesta y resolver al respecto. Si ya la víctima una vez impuesta el conocimiento y del asesoramiento que también tiene derecho por el ente ministerial y este le explica que la conciliación no la beneficia, también es un derecho a la víctima retractarse. Aunque en un principio quería por desconocimiento, una vez que se le ha explicado de forma clara, si ella ya decide, pues precisamente se requiere que ella comprenda, consienta. Y si esa comprensión y ese consentimiento no es claro, pues evidentemente es nulo. Entonces, habría que ver las circunstancias. No puedo yo decir sí o no, sino simplemente valorar cada caso en concreto y resolver conforme a los principios que ya antes he mencionado de forma reiterada. De acuerdo, señora jueza, muchas gracias por todo, pero lamentablemente a mí me preocupa a los jóvenes. Yo no, porque ya yo estoy más bien a punto de retirarme, pero inclusive en pleno siglo actual, a mí hace pocos meses una jueza me golpeó la mesa 3 veces y me callé, no quise decir nada, pero el coraje que tuve me llevó al hospital, ¿verdad? Y varias neuronas del corazón se me afectaron por eso, porque me tragué el coraje. Inclusive la triste realidad, una jueza golpeándome el escritorio durísimo y a mí me puso a cualquiera. Que falta de irrespeto, yo la pude haber acusado, pero que la gente sepa que en esta profesión no todo es color de rosa, hay sus espinas también, ¿verdad? Pero la realidad es que yo seguí litigando y me la encuentro y yo no vivo de eso, se me olvidó y punto y aparte el daño me quedó, ¿verdad? De tragarme eso, me hicieron un examen en la sangre para ver si me había afectado algo en el corazón, un preinfarto, como la gente dice, y efectivamente, eso es muy doloroso, y lamentablemente eso dice, mire, yo tengo muchísimo que decir, cosas buenas, excelentísimas, maravilloso de nuestro poder judicial, de la justicia costarricense, pero también tenemos en el siglo actual muchas cosas que mejorar. Muchísimas gracias, señora jueza. Le agradezco un montón, ¿verdad? Que la pase muy bien. Muchísimas gracias por su participación. Evidentemente, dentro de las mieles de la profesión, dentro de esas rosas están las espinas, ¿verdad? Que son parte de, y eso también nos obliga a ser más empáticos, sabios, y solamente la experiencia nos dará eso. Nosotros como personas juzgadoras estamos obligadas como funcionarios públicos a respetar, a cumplir con probidad, con ética, compromiso en nuestra labor. Evidentemente, también existen institutos o remedios procesales a este tipo de circunstancias. Podría eventualmente recusarse una persona juzgadora y a separarla del proceso. Pero eso ya, como usted lo dijo, será un tema que en la práctica pues corresponderá a su abordaje. Erna. Gracias, doña Andrea. Nada más quería agregar algo de lo que dijo don Francisco.
Si se revisa, no hay una sola parte en el Código Procesal Penal que establezca que el fiscal no puede hablar ni comunicarse ni darle ningún tipo de asesoría a la víctima. Más bien por el contrario, la víctima es la parte, digámoslo así, más débil del proceso y es la persona que se enfrenta ante un tribunal, va a declarar. Usualmente presentarse ante un tribunal para ellos es, digámoslo así, muy atemorizante, y la víctima tiene el derecho a que el fiscal le guíe en cómo va a ser el asunto, qué es lo que tiene que decir sobre lo que ya acusó. El fiscal no va a venir a decirle que mienta ni mucho menos, sino que va a venir a decirle, bueno, mire, usted tiene que contar cómo fue la historia, qué fue lo que pasó, la fecha, la hora, si lo recuerda. Retomar un poco la historia, no, la denuncia que ya habían puesto, para que la persona tenga un poco más claridad sobre qué va a versar el juicio. Pero no existe ningún impedimento en el Código Procesal que le impida al fiscal hablar con la víctima y darle esas indicaciones. Obviamente no jamás decirle qué es lo que, y ponerle a decir algo que no es cierto. Eso era todo, nada más. Gracias. Agradezco, Erna, efectivamente, esa es la realidad. No hay límite, como se dijo en principio, y el fiscal hace el abordaje, le explica de qué se trata el juicio oral y público, de qué se trata su declaración, más no puede caer en refrescamientos, ni muchísimo menos inducir a la persona a testigo. Eso ya va alejado a una lealtad procesal. Doña Erna, ¿va a continuar participando? No, señora, eso era todo. Gracias. Gracias. Marina, ¿usted? Buenas noches Buenas para noches. todos. Mire, ahora que están tocando ese punto de la conciliación, quiero hacer unas dos preguntas, licenciada, así con todo respeto. Vea, yo tengo un caso en el cual se ventila una estafa y en esa estafa hay son varios ofendidos. Ya hubo una audiencia preliminar y bueno, nos llamaron a la conciliación y la mayoría de los ofendidos conciliaron, porque la conciliación era que los imputados realizaran unas escrituras de un lote, ¿verdad? Entonces, en estos momentos quedan solo 3 personas que no quieren conciliar, ¿verdad? Por razones ya muy personales de ellos, a pesar de que los abogados les hemos explicado, digamos, los beneficios de la conciliación. Ahora, la mayoría de ofendidos ya hicieron su escritura pública, ya tienen sus lotes a nombre de ellos, entonces, digamos, ya ellos quieren desistir de todo el asunto y ya están satisfechos. Ahora, yo conversé con los defensores públicos de los imputados y si bien es cierto, ellos quieren conciliar, pero exactamente no por la figura de conciliación, porque si no, ellos en 5 años, tienen el impedimento de volver a conciliar, ¿verdad? De acuerdo a la ley. Y parece, ¿verdad? Porque no tengo conocimiento, pero parece, de acuerdo a lo que me externaron los defensores públicos, ellos tienen otros procesos y entonces por eso no quieren conciliar. O sea, no quieren usar la figura de la conciliación. Nosotros le indicamos en su momento hacer un arreglo extrajudicial, pero nos dicen que por ser la acción, o sea, por ser estafa, una acción meramente pública, habría que convertirla privada, pero todos los ofendidos tienen que estar, digamos, metidos en el mismo saco de que ya hayan conciliado. Entonces, digamos, no sé, mis compañeros y aquí yo no sabemos cómo remediar eso, porque digamos, ellos quieren, o sea, si no se, o sea, ya ellos tienen el objetivo
por el cual se desarrolló este proceso. Pero si continuamos, o sea, yo digo, bueno, hasta cierto punto, la parte de la acción civil ya quedarían resarcidos porque en realidad ya obtuvieron lo que querían, pero no sabemos qué método, ¿verdad? Para ponerle fin a este proceso. Es que vamos a ver precisamente sobre la base de su exposición, se desprenden dos condiciones muy importantes. Una, no podemos tenerlos a todos dentro del mismo grupo porque hay una cantidad de personas que no están de acuerdo en solventar el proceso con una medida alterna, fue lo que entendí. Sí, porque hay dos que no quieren conciliar, quieren seguir hasta el final. Exacto, Sí, sí. solamente eso, ni modo, ya a pesar de que los que A, B y C obtuvieron, podrían eventualmente, inclusive, desistir de la querella, pero con las consecuencias de la condenatoria en costas, ¿verdad? Es que exactamente. O continuar con el proceso porque de todas maneras van a tener que declarar, porque son delitos de perseguibles de instancia pública y tienen el deber. Y no los exonera nada, no tiene nada, un causal de derecho a abstención. Entonces, ahí, para poder convertir la acción, evidentemente, lo que le corresponde es convencer a las otras dos personas o continuar hasta el final. Ah, ya. Y bueno, sí, exactamente, y no, porque digamos, en el sentido de que, digamos, si uno desiste la querella, el problema es la condenatoria en costas, porque eso ya lo habíamos analizado y digamos, y esa es la traba que tenemos, ¿verdad? Exacto. Y si uno pide separar las causas. Desacumular. Ajá. Igualmente no le sirve a las personas imputadas, porque un concurso material da lo mismo que sean 20. Ah, ok. Dígala, Sí. digamos, de acuerdo a las reglas del concurso material, da lo mismo que sean 20. Ya han superado 3. Ya da lo mismo. Da lo mismo. Ah, ok, está bien. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces era como para tener una opinión, ¿verdad? Sobre este tema. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, con mucho gusto. Vamos a continuar. Bien, como les estaba retomando con relación a la prueba documental, muchos tribunales no lo hacen porque lo ven de forma engorrosa. Establece el numeral 354 del Código Procesal Penal la obligatoriedad de realizar una síntesis de toda la prueba documental y también la obligación de reproducir la prueba material. Y en ese sentido, ¿por qué es importante? Porque toda aquella prueba que no haya sido vertida, reproducida en debate, no es prueba que se puede usar en sentencia. Si bien es cierto, muchos abogados dicen que conocen la prueba, que están conformes y que no tienen nada que decir o no desean la lectura completa, lo cierto el caso es que es por obligatoriedad que se debe hacer el resumen. Si bien es cierto, es un aspecto que muy pocas personas alegan en sentencia, en un recurso de apelación, lo cierto el caso es que la norma sí lo establece y se debe hacer ese resumen. Ese resumen no es una lectura integral, sino que simplemente, por ejemplo, si es un informe del organismo de investigación judicial, una diligencia menor, se dice de fecha tal, emanada por el organismo de investigación judicial, a una contestación de la diligencia menor donde se solicita fotografías de la fulana de tal, digamos, de la persona que aparentemente es víctima por unas posibles agresiones y que tenga golpes en su rostro, y el Ministerio Público desea que esto quede fotografiado. Entonces es una diligencia menor que se realiza por el organismo de investigación judicial y que se indica su contenido de manera somera. Y además de eso, nosotros, como le explicaba en un principio, somos completamente virtuales, proyectamos en el televisor muchas veces esta prueba para que la persona también pueda observarla. Cuando se trata de videos, también son reproducidos en el debate. Ahora bien, una vez que se ha concluido con esta etapa relacionada a la incorporación de la prueba documental y reproducción de la prueba material, y las partes han dicho que la conocen y se ha indicado por parte del tribunal la que en su momento se solicitó en la etapa de audiencia preliminar, se hace mención de esta y dicen que esa es toda la prueba.
que la conocen y no desean la reproducción total, se inicia a la etapa más importante para los profesionales en derecho, ya es las conclusiones. Y las conclusiones siempre se ha dicho, aunque lamentablemente las nuevas generaciones lo han dejado de lado, debería ser una proyección de la sentencia. Lamentable, ¿por qué? Porque una sentencia tiene una serie de requisitos y muchas veces simplemente nos llegamos a unas conclusiones donde el fiscal dice, señor fulano de tal, a usted se le acusó por esto, y fulana de tal vino a decir esto, y vengana de tal vino a decir esto. Sí, es cierto, vinieron a decir eso, pero ¿por qué se tiene por demostrado? Y precisamente para ese análisis intelectivo es lo que se le pide a las partes en sus conclusiones que hagan. Inclusive pueden haberse guardado en la defensa, puede haberse guardado esa una actividad procesal defectuosa y presentarla. De conformidad, como lo establece los numerales 175 a 179 del Código Procesal Penal, presento actividad procesal defectuosa, indica cuál es el vicio, cuál es la forma de sanarlo y si este es definitivamente con efectos nulos o que hay una cuestión parcial, pero le corresponde hacer una adecuada presentación de esa actividad procesal defectuosa para que el tribunal en sentencia pues resuelva. Ahora bien, sí es importante que se esté atento a las valoraciones que se hacen. Sería ideal escuchar en una conclusión, como voy a poner un ejemplo, a el licenciado Daniel Morán, del fiscal de Corredores, que él de verdad hace un proyecto de sentencia, tanto hace ese encabezado, esa identificación, nos dice los hechos y nos viene y nos hace un verdadero análisis intelectivo de toda la parte descriptiva de la prueba, qué dijo A, B, C, con qué coincide, con qué es congruente, con la prueba testimonial, con la prueba material, con la prueba documental y por qué precisamente se tiene por acreditado de manera descriptiva el cuadro fáctico que el Ministerio Público evidentemente acusó, así como la parte querellante cuando le corresponde a la parte querellante. Y luego viene y nos hace un análisis jurídico del por qué esa conducta es típica, antijurídica y culpable y por ende merecedor de una pena. De acuerdo a los rangos de pena y de conformidad como lo establece el numeral 71 del Código Penal, de cómo se debe de imponer una pena y que esa tenga un fin resocializador, para que la persona imputada también entienda que dentro de la gama de pena el tribunal tiene que sopesar si hubo un no desbordamiento de ese tipo penal con las acciones ejecutadas por parte del agente activo, o sea, el imputado, hacia el agente pasivo, sea la persona víctima. Y es que les voy a colocar un ejemplo. Víctima de asunto sexual que no solamente sufre esa enajenación, esa vejación sexual, sino que además queda dependiente de pastillas, queda dependiente porque tiene que usar fármacos como diazepam y demás, producto precisamente de las secuelas, no solamente físicas, sino de nivel emocional. Evidentemente, el reproche que se le hace a esta persona imputada no va a ser el mismo a una que la víctima no quedó con ese daño al mismo nivel que la otra. Y esos son los que permiten esos escalafones de poder aumentar o no una pena de acuerdo a los parámetros del mínimo y el máximo de pena a imponer en cada tipo de delito, así como las circunstancias particulares de la persona imputada, los elementos que aprovechó en el momento para realizar la acción, el lugar, la hora, el comportamiento posterior a la comisión del delito. Todos esos elementos vienen ya sea a favorecer o a perjudicar en el momento que se coloca sobre la balanza la pena mínima versus la pena máxima, y esta puede irse elevando, más evidentemente no bajando, como en su momento se tenía que decir por parte de mi persona, que con relación al numeral 374 en el abreviado se puede hasta rebajar un tercio, y ese es el estímulo que muchas veces las personas por eso abrevian. Rebajo un tercio, por ejemplo, una pena mínima en un delito de homicidio simple 12, si le hacemos un tercio, le quitamos 4 años, una operación aritmética muy sencilla, y nos quedan 8. Entonces la persona dice, si voy a juicio mínimo son 12, pero si abrevio son 8. Y ya con los beneficios carcelarios, pues evidentemente el tiempo de descontar la pena sería menor, y por eso es que abrevia. Pero si no, vamos a juicio y lo mínimo es 12, y el tribunal puede aumentar siempre y cuando justifique. Importante. También en debate la situación jurídica de la persona imputada. Si se logra derribar el principio de inocencia, pues se le impone una pena y dependiendo del tipo de delito hasta le puede
imponer prisión preventiva o algún tipo de medida cautelar que permita la posible ejecución de esta pena si se va a apelación y se confirma. ¿Qué pasa? Se te puede también absorber. A la gente habla de certeza positiva y certeza negativa. En realidad se debe hablar de corroboración. ¿Por qué? Porque esa verdad real es la verdad real del expediente, lo que la prueba vino a arrojar y que bajo ese andamiaje probatorio y principios que ya antes referí con relación a la sana crítica, el tribunal considera que se pudo demostrar de esos hechos acusados. Importante señalar que en este caso puede existir una duda razonada y no debemos confundir duda razonada con dos posiciones que se contradicen entre sí. La duda razonada es un ejercicio mental, analítico, intelectual que deben realizar las personas juzgadoras para poder determinar por qué una posición A y B no puede prevalecer una sobre la otra. No porque hay dos posiciones, eso significa entonces que hay duda razonada. Eso no es duda razonada, eso es cero análisis intelectivo. Duda razonada es precisamente obligar a las personas juzgadoras a analizar verdaderamente y hasta decantarse por una absolutoria o una condenatoria, o bien decir, no, efectivamente, ambas tesis son posibles, porque el hecho que se absuelva por duda no significa, y hay que dejarlo muy claro porque se confunde la gente, que porque es absolutoria es porque la ofendida estaba mintiendo, y no es así. Porque no puede simplemente decir, porque una duda razonada es porque las personas víctimas vinieron a mentir. Puede que inclusive de la propia deposición de las víctimas eso le haya ayudado a la persona imputada a poder robustecer esa duda razonable. Bien, una vez que el tribunal ha escuchado los alegatos conclusivos a la última persona que se le da la palabra, es precisamente de acuerdo al numeral 358 del Código Procesal Penal, a la persona víctima si se encuentra, ¿verdad? Si es una persona física, y a la persona imputada, que puede simplemente no rendir manifestación o realizarlo. Una vez finalizada, el tribunal debe de retirarse y de forma secreta, no privado, deliberar. Deliberar y tiene un plazo máximo, ¿verdad? También, y eso es importante porque en muchas ocasiones las personas obvian esa parte. Creen que es que el tribunal tiene un tiempo eterno para poder retirarse y no. En ese sentido, es importante que, de acuerdo a lo que viene a establecerse por parte del Código Procesal Penal con relación a la deliberación, dice que el artículo 360, la deliberación, cerrado el debate, los jueces pasarán de inmediato y sin interrupción a deliberar en sesión secreta. Salvo lo dispuesto en procesos para complejos, que son otro tipo de procesos, estamos hablando aquí de un asunto ordinario, no nos hemos metido en tramitación compleja, ni tampoco de delincuencia organizada, no podrán extenderse más de 2 días. Transcurrido ese plazo sin que se produzca el fallo, el juicio deberá repetirse ante otro tribunal sin perjuicio de las acciones disciplinarias. La deliberación tampoco podrá suspenderse salvo enfermedad grave de alguno de los jueces. En caso, la suspensión no podrá ser mayor a 3 días, luego de los cuales se deberá reemplazar el juez y realizar el juicio nuevamente. ¿Ve? Entonces hay un plazo. Diferente es con las 4 horas que tiene flagrancia, pero eso es otro tipo de proceso. Ahorita nos hemos mantenido señalizado con relación a los procesos ordinarios, no con delincuencia organizada, no con trámite complejo, ni tampoco con asuntos de flagrancia, porque las normativas al respecto son completamente diferentes. En el tanto depende de la duración del debate, así también se va a poder deliberar. Tiene la mano levantada, don Daniel Fernando, tiene la palabra. Muchas gracias. Es que yo tengo una duda con eso de la deliberación. ¿Cómo es en la práctica? Digamos, las personas juzgadoras tienen hasta 2 días. Durante esos 2 días acuerdan sesiones para deliberación y mientras tanto siguen atendiendo otros asuntos, o son exclusivamente 2 días para deliberación en donde no pueden ver otro tipo de asuntos. Dedicación a ese asunto nada más, exclusivo. Esto es en materia penal. En las otras materias no existe tal riesgo de nulidad. En la materia penal existe esa prohibición. Hasta tanto no se dicte la resolución final en ese asunto que se entró ya en la fase deliberativa, no se puede resolver ningún otro asunto.
Por eso es que se ha creado la figura del juez tramitador. El juez tramitador precisamente es para venir a dar ese soporte jurídico mientras los jueces de fondo están resolviendo por el fondo el debate. Eso en ese asunto. Una vez que ya sea, don Daniel, ¿tiene otra pregunta? No, que más bien muchas gracias, porque esas son las cosas que solo pues con la práctica, me imagino. Sí, claro, es muy importante que una vez que la persona ya ha venido, las personas juzgadoras tienen esta parte dispositiva, se ha citado para X hora en la sala, la persona imputada no necesariamente tiene que estar con su defensor, ni está obligado al Ministerio Público, únicamente la persona imputada. Con la consecuencia que si no se presenta conformidad como lo establece el número 89 y 90, el dictado de la rebeldía y captura, y el tribunal de conformidad como lo establece el artículo 329, puede ordenar prisión preventiva para asegurarse precisamente que se pueda resolver la situación jurídica de la persona imputada. Esto ya también ha sido resuelto por parte de, en su momento, de la Sala Constitucional, e inclusive han habido votos al respecto donde precisamente avalan este tipo de forma tan gravosa de la prisión preventiva como medida de aseguramiento, por se consolida, de acuerdo a lo que establece el numeral 240, el inminente peligro de fuga de un comportamiento requisente de una persona que no quiere someterse de forma decidiosa a un proceso penal. Es decir, no quiere someterse, simplemente no le interesa, no respeta la autoridad, no respeta el ordenamiento jurídico y no se presenta. Y ante eso los jueces debemos ser inflexibles. Si no tienen una causa o justificación, decretar rebeldía, porque tenemos que resolver la situación jurídica y la persona desde que se indaga se le dice, de acuerdo al número 84 del Código Procesal Penal, usted tiene que indicar un domicilio y no se le está pidiendo que usted viva ahí, sino que usted pueda ser ubicado a través de ese domicilio, que tiene que ser idóneo, reciban la cita y le comunican a usted que usted va a llegar a ese llamamiento judicial. Y también debería inclusive tener una comunicación fluida con la persona que lo representa. Entonces, en ese sentido sí es importante. Si ya la persona llegó o fue traída a la fuerza, evidentemente, si está detenida con una medida cautelar tan gravosa como lo es la prisión preventiva, se le explica, porque así también lo dice nuestro código, de forma sencilla y no tiene que ser abundante, sino clara, concreta, concisa, porque se llega a ese resultado. Ese resultado debe contemplar un número de sentencia, la parte dispositiva, la hora y fecha, y los artículos, fundamentos jurídicos del por qué a la persona se le llegó un resultado que puede que lo beneficie, puede que lo perjudique. Puede ser una condenatoria y por ende una pena privativa de libertad, o puede ser también una absolutoria. El tribunal además debe pronunciarse en ese momento, explicarle de manera sencilla los motivos de los hechos y de derecho en que se fundan. Esto de acuerdo como lo establece el numeral 363 del Código Procesal Penal. Entonces lo voy a explicar sin el perjuicio que en la sentencia se amplíen esos argumentos. No dice que puede ser mucho, que puede ser poquito. En realidad hay juzgadores que hablan muy poco, otros duran muchísimo más. Hay que tener cuidado si usted como persona juzgadora se pone muy inventor, inclusive argumenta sin haber puesto en conocimiento a las otras personas juzgadoras de su criterio al respecto del sistema, y ahí podría generarse una situación entre el tribunal, puesto que eso evidentemente no se deliberó, ni siquiera la deliberación es para que las tres personas juzgadoras estemos de acuerdo, y en lo que no, pues se haga un voto salvaje. ¿Por qué? Porque nos protege el principio de independencia judicial. Entonces nosotros no tenemos el deber de obediencia a que porque es la jueza coordinadora o aquella porque redacta, se resuelve conforme a ese principio. Entonces, en esa teoría, en ese momento, y recordar que también ha sido objeto de nulidad y así atacado, y así sigue siendo confirmado por los tribunales de apelación de sentencia penal y sala tercera, que la falta de firma es una causa de nulidad. Por ende, esa parte dispositiva debe ser firmada. Igualmente la sentencia también nos da al legislador un plazo en aquellos asuntos
que pueda, dentro del parámetro de los 5 días hábiles del dictado de la parte dispositiva, el dictado de la parte integral, que es la lectura de todas las sentencias. Si el imputado o la parte de la pide, se le hace la lectura, o si quiere solo una copia, pues se le va a entregar y quedan en ese acto notificado, de acuerdo como lo establece el numeral 364 del Código Procesal Penal. Y precisamente es a partir de ahí que empiezan a correr 15 días hábiles para que la persona que se sienta vencida pueda ejercitar el recurso de apelación de sentencia ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. Si es de la zona sur, pues OSA, pues es Cartago. Importante, este recurso se presenta en el tribunal que dictó la sentencia, no es que se manda al Tribunal de Apelación de Cartago, sino es que para que ellos conozcan, pero siempre se presenta en el tribunal que dictó sentencia. Y eso es un juicio, lo que yo les expliqué el día de hoy, o les estoy informando, en realidad es un juicio ordinario sencillo, donde, por ejemplo, sí es importante mencionar lo que establece el numeral 330 el Código Procesal Penal, donde nos habla del principio de publicidad y aquellas causas donde se justifica que la audiencia sea de forma privada. Y precisamente nos dice, el juicio será público. No obstante, el tribunal, para resolver por auto fundado y un de oficio sin que se realice total o parcialmente en forma privada, cuando se afecte directamente el pudor, la vida o la integridad física de algunos intervinientes, se afecte gravemente la seguridad del Estado, peligro un secreto oficial, esté previsto como norma específica, se reciba la declaración de una persona menor de edad y se reciba el testimonio de víctimas y testigos en trata de personas, o se reciban víctimas o testigos protegidos procesalmente. Entonces, ¿eso qué significa? Esa privacidad no solamente es para con el público, sino también con el imputado. El imputado es llevado a una sala especial, ya sea que se utilicen las cámaras GESEL o una sala especial donde se le van a colocar los parlantes para que escuche toda la deposición de forma simultánea, y en un momento la defensa, una vez que terminen de abordarse a través de las preguntas a las personas testigos, se le diga si él tiene preguntas para que también pueda realizarlas a través de la defensora. O sea, siempre va a tener el acceso, porque es la que más, el imputado debe tener el control y el conocimiento de todo lo que ocurre en los debates. Eso en cuanto al principio de publicidad. También establece excepciones el tribunal con relación a la concentración de los procesos. En algunas ocasiones es necesario suspender las audiencias y fijar continuación, porque falta prueba, porque no hay espacio en la agenda, que no debería de ser un fundamento, que es por un plazo máximo de 10 días, cuando deba resolverse alguna gestión y no pueda decidirse inmediatamente, cuando sea necesario practicar un acto fuera de lugar, cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes, y entonces haya que ordenar una presentación y no se pueda traer para ese día. Si algún juez o fiscal se enferma al punto de no poder continuar en juicio, a menos que estos dos últimos puedan ser reemplazados inmediatamente el tribunal o se haya constituido. Lo del tribunal es definitivamente por iniciado los 3, tiene que finalizar los 3 o se tiene que anular. Igual con el defensor o la persona defensora. Y también cuando se compruebe con dictamen médico forense que el imputado se encuentra en la situación prevista en el ejercicio anterior, o sea, está enfermo, este caso podrá ordenarse, bueno, si son varios imputados, podrá ordenarse un testimonio de pieza para continuar con unos y con otros no. Y algún tipo de retractación inesperada, cuando el imputado o su defensor lo soliciten después de emplear la acusación a la querella, siempre que por las características del caso no se pueda continuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque precisamente cuando ocurre esta ampliación, se le dice al imputado que tiene, ¿verdad?, el derecho también de presentar prueba. Esto de conformidad como lo viene a establecer el numeral 347 del Código Procesal Penal, cuando durante el juicio se amplía la acusación. ¿Y para qué? Para que precisamente ante la inclusión de un hecho nuevo, una circunstancia nueva, pueda ofrecer prueba y ejercitar el derecho de defensa a la persona imputada. Esto también dentro del plazo que antes ya referido. Hablé muy rápido, pero lo que les quiero decir a grosso modo es que existen causales en los que, a pesar que el debate se señala
para ser solventado en 3 días, en otras ocasiones requiere suspensiones porque no llega a la prueba. Y para eso también el legislador es muy claro con relación a la prueba. ¿A qué se refiere? La incomparecencia de esta, de conformidad como lo establece el numeral 353 del Código Procesal Penal, cuando una persona, testigo o perito oportunamente citados no comparezcan a llamamiento judicial, este puede ser traído a través de una orden de presentación. En el código dice fuerza pública, pero lo cierto del caso es que el Poder Judicial también cuenta con una oficina de presentaciones y en las cuales se puede remitir o también ayuda, colaboración, coadyuvancia al organismo de investigación judicial a través de la que ejerce el Ministerio Público y se pueda traer a esa persona a estrados judiciales y declarar. ¿Qué pasa si esa persona no es sabida? Un proceso no puede esperar, es como el tribunal lo declara inevacuable. Inclusive el Ministerio Público en otras ocasiones cuando ha escuchado a la persona víctima, que es la que conoce todos los hechos, y que esta no es suficiente y que los otros testigos son pruebas de oído o de referencia, como también se dice, solicita la presidencia porque ya la utilidad y la pertinencia para poder llegar a una corroboración o concreción o congruencia de la prueba no le va a resultar, y entonces por una cuestión de economía procesal y principios de objetividad solicita que se presente ese testigo a pesar de ser ubicado, a pesar de tenerlo ahí en la sala, pero que en realidad no va a venir a cambiar el posible fallo que se proyecta para ese momento la representación del ente ministerial con la prueba. Eso sí, bajo el principio de comunidad de la prueba, si la defensa solicita que se reciba, se debe recibir esa persona testigo, porque una vez que ya se abre el debate y que esa prueba es admitida, evidentemente bajo ese principio ya también tiene ese derecho la persona y defensora de poder hacer uso de esa prueba. Vamos a ver esto como de manera general. En los asuntos de delitos sexuales se utiliza la cámara GESEL o se saca al imputado, se hace un acompañamiento también en los asuntos de penalización. Eso como parte del juicio. Para la lectura integral casi nunca nadie llega, todo el mundo pide copia o se manda por correo electrónico porque somos completamente virtuales, solamente se hace la constancia y se computa el plazo para la apelación. Una vez que se presenta la apelación y fenecido el plazo de 15 días, el tribunal hace un auto de 5 días, hace una resolución de 5 días para ya remitir todas las actuaciones al tribunal de apelación de sentencia penal que le corresponda por jurisdicción, para que ya resuelva una vez por todas si la sentencia efectivamente está completa, si el fallo está correcto, o si inclusive podría analizar elementos de forma, el recurso de apelación no lo recoge. Eso en el tribunal de juicio. Hay otro, esto de materia en los delitos, eso es un juicio, pero el tribunal de juicio tiene otras potestades también. ¿Por qué? Porque hay un delito perseguible a instancia privada, que son los delitos contra el honor, que se encuentran también numerados en el artículo 19 del Código Procesal Penal, y en la cual nos viene a decir en cuanto a los artículos, dice, delitos de acción privada son delitos de acción privada, los delitos contra el honor, injurias, querellas, difamación, delito, propaganda desleal y cualquier otro que la ley tipifique como tal o califique como tal. En ese sentido, esa demanda o ese querella privada se presenta directamente en el tribunal tiene que ver que cumplan los requisitos establecidos en el numeral 74 del mismo cuerpo antes indicado, y si esta no los cumple o su pena de inadmisibilidad, se le otorga 5 días para subsane. Si no subsana, pues evidentemente se tiene por inadmisible, y si se subsana, se debe de dar el auto de traslado de imposición al imputado para que conozca que tiene un proceso de querella privada y que nombre a un defensor. Una vez que sea nombrado este defensor, se debe señalar para la audiencia de conciliación. Si se concilia, evidentemente se somete el plan y se tiene que dar hasta dictar el sobreseimiento definitivo si cumple. Y si no se concilia, se tiene que hacer la admisibilidad de prueba y señalar para juicio oral y público. Ya el juicio oral y público es precisamente todo lo que ya antes les he explicado. También se conocen las extradiciones y las apelaciones del juzgado penal. Nosotros como superior jerárquico, en ese sentido, las apelaciones del juzgado penal, todas aquellas, ¿verdad? De acuerdo con lo establece el numeral 452 del Código Procesal Penal, pues nos viene a indicar cuáles son precisamente los ritos o la exigibilidad formal que se le hace a un recurso de apelación por parte de nuestro legislador. Y es que mira qué importante que es eso, porque lamentablemente dentro de la normalidad a la hora de hacer un estudio formal previo de los recursos de apelación, la mayoría de personas abogadas litigantes, no solamente
particulares, también hay defensores públicos y defensoras públicas, fiscales y otros, cometen un error, para mí, o un yerro que los lleva a, evidentemente, ordenarse la inadmisibilidad. ¿Por qué? Porque vamos a leer lo que dice el numeral 452 del Código Procesal Penal. Resoluciones apelables. Además de lo dispuesto en el procedimiento contravencional y la ejecución de pena, el recurso de apelación procederá solamente contra las resoluciones de tribunales de procedimiento preparatorio e intermedio, siempre que sean declaradas apelables, causen un gravamen irreparable o ponga fin al proceso o inhabiliten o imposibiliten que éste continúe. La interposición, el recurso de apelación se impondrá ante el mismo tribunal que dictó la resolución y la misma audiencia en la que se dictó. En esa oportunidad, el apelante indicará someramente el motivo del agravio. Y es precisamente eso. ¿Qué significa? Un ejemplo. Se dictó un sobreseimiento definitivo que le pone fin al proceso, ya el Ministerio Público no puede continuar con la persecución de la acción penal. Entonces, llegar a decir el Ministerio Público que el agravio es que no puede continuar con la persecución penal, eso no es un agravio. Eso es el motivo, precisamente, que le dio el legislador, porque le pone fin al proceso. ¿Qué es un agravio? Agravio es el daño real, material, objetivo que le produce esa resolución. ¿Por qué? Porque va a decir, existe errónea fundamentación o errónea valoración de la prueba, en el sentido de que esa prueba no dice eso y eso me produce ese perjuicio, porque evidentemente el juez con ese fallo equívoco está resolviendo lo contrario. Ese es el agravio, no que no puede continuar con la persecución porque eso es el motivo. Y eso pasa mucho, que tiene que hacerse el análisis intelectivo o inclusive cuando se dicta prisión preventiva y lo que están atacando es que el juez no les aceptó el aparato electrónico, el dispositivo electrónico. Entonces no atacaron la prisión preventiva. Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma que se presenta también el agravio. Y eso es un ejercicio que evidentemente solo la experiencia lo va a dar, porque cuando usted presenta la vía recursiva de manera oral, lo único que se le pide es que explique el motivo, someramente el motivo del agravio. ¿Ves? Entonces el eje central besa sobre ese agravio y ya inclusive la Sala Constitucional, ante un habeas que se presentó en una resolución en la cual declaré inadmisible de esta manera, sin la necesidad de realizar la audiencia oral, dijo que efectivamente se contrae debidamente fundamentado el hecho del por qué no consideraba que por una cuestión de economía procesal era que del estudio formal se denotaba que este no había cumplido con esos ritos de ley y en ese sentido mi persona continúa haciéndolo de esa manera. También sí es importante señalar que el tribunal, una vez que el juzgado penal le entrega la competencia a través de la autoapertura a juicio, tiene que hacer un análisis de competencia. ¿A qué me refiero con ese análisis de competencia? Porque puede ser que a pesar de que el juzgado penal esté dictando una autoapertura a juicio, nosotros consideremos, si es hasta antes del señalamiento, por eso se dice que es un estudio previo, podamos considerar que nosotros no somos el tribunal competente para resolver esa situación jurídica. ¿Y cómo es el caso? Que sea un delito funcional y que este debe ser conocido por el Juzgado Especializado Penal de Hacienda, el Tribunal Especializado de Hacienda, y no el Tribunal Ordinario como nosotros, o inclusive podría, a diferencia de esta especialidad, en los asuntos GEDO, de jurisdicción de delincuencia organizada, sí le corresponde al ente ministerial, pues plantear esta solicitud ante el Tribunal de la Jurisdicción Especializada para que puedan entonces, a través del fiscal general, don Carlos, puedan solicitar y hacer una audiencia en el Tribunal de la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada y ahí sí ellos determinar si se abocan o no al conocimiento de ese proceso. Incluso hace poco, a modo de ejemplo, estaba en la resolución de la Sala de Casación Penal de del 21 de junio del 2023. Esto fue un conflicto en su momento vamos a ver aquí. Sí. Vamos a ver. Es del 1 de noviembre del 2023, esa es la 2023-1016, en la cual mi persona precisamente presentó un conflicto de competencia ante la Sala Tercera, porque es un momento el Tribunal de Punta Arenas, pues que tiene un inmediato superior diferente al mío. ¿Por qué? Porque el Tribunal Superior inmediato al Tribunal de Juicio de Voz es el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago,
pero el de Punta Arenas, Cartago no lo es. Y entonces, en razón de eso, el común, pues de acuerdo a las reglas de competencia que establecen el artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y competencia territorial, el común jerárquico de los dos tendría que ser entonces la sala tercera, y por eso es que se remitió hasta la sala tercera indicando que consideraba esta juzgadora que en su momento, cuando se apela a la resolución del dictado de la prisión preventiva, todavía el juzgado penal de Quepos era competente, y por ende el tribunal competente para resolver la apelación era el tribunal de Quepos, bueno, Punta Arenas, sede de Quepos, no el tribunal de juicio de Osa, porque quien me da la competencia, quien se la aboque así, es el juzgado penal de Osa, y en ese sentido no venía ocurriendo, y como no se había hecho de manera correcta, entonces la sala resolvió que efectivamente que ese asunto le correspondía, era en la sede de Quepos resolver. Precisamente, no solamente se trata de ¿por qué hizo eso? Porque la misma ley dice que todo aquello que resuelva, yo no tenga la competencia, no tiene efectos jurídicos, inclusive podría verse como, no lo extendamos hasta un prevaricato, a una causa administrativa por las consecuencias jurídicas de resolver un asunto que no tengo competencia, porque también es mi deber realizarlo. Inclusive cuando los procesos entran al tribunal de juicio, a pesar de que ya pasaba por la etapa de filtro, la audiencia preliminar, el tribunal tiene la obligación de hacer los cómputos de prescripción y ver si el asunto efectivamente no está prescrito, porque si no podría dictarse de oficio un sobreseimiento definitivo, porque precisamente son las garantías de que una persona no puede mantenerse sometida al proceso. Sí es un dato importante tomar en cuenta con relación a los delitos sexuales, que si bien el código dice que para perseguir la acción penal cuando sean personas menores de edad, tiene hasta 25 años después de cumplir esa mayoría de edad, una vez que la acción penal sí se haya iniciado, se haya indagado, se reducen los plazos. ¿Y qué dice la norma? Que no puede ser mayor de 10, y si reducimos los plazos, porque ya se indagó, o sea, se interrumpe, se reduce 5 años para que sea resuelto el asunto, no como algunos creen que entonces el proceso puede durar 20 años ahí en el Ministerio Público, porque de eso no se trata, a menos que haya mediado una causal de suspensión y luego una causal de interrupción, y entonces ahí los plazos son diferentes, porque con las causales de interrupción, cada vez que finaliza una y se logra resolver o tener, antes de que esta se cumpla el plazo, pues inicia el cómputo de cero. Eso en ideas locas que le puedo decir ahorita, porque es tanto lo de la materia, y podríamos ver también que existen asuntos con trámite complejo, asuntos de delincuencia organizada, que el código también amplía los plazos. ¿Por qué? Porque evidentemente al hablarse de tramitación compleja se está hablando de asuntos que requieren un poco más de observación, de estudio, por la cantidad de participantes, de intervinientes, y eso evidentemente va a generar la obligatoriedad de prestarle muchísima más atención a ese tipo de procesos. Por ejemplo, y sí es importante que la ley de delincuencia organizada excluye, ¿verdad?, al trámite complejo. No quiere significa que cuando se está llevando un asunto de trámite complejo, convertirlo después a crimen organizado o viceversa, para que eso también nos quede claro en cuanto a la forma que se pueda tramitar o no estos procesos. Ahora bien, en asuntos de tramitación compleja, dice el 376, cuando la tramitación sea compleja a causa de la multiplicidad de hechos, de elevado número de imputados o de víctimas, o cuando se trate de causas relacionadas con la investigación de cualquier forma de delincuencia organizada, el tribunal de oficio o solicitó al Ministerio Público podrá autorizar por resolución fundada la aplicación de las normas especiales previstas en este tribunal. Esta resolución no tiene apelación, porque me ha pasado que se dicta y las partes apelan, no está en la resolución, no tiene apelación. En la etapa de juicio, la decisión solo podrá adoptarse en el momento que se convoca a debate. Precisamente, cuando la aplicación del procedimiento complejo sea dispuesto durante la fase preparatoria o intermedia, no regirá la reducción del tercio de prescripción a la mitad previsto en el artículo 33. Ahora bien, es importante, porque los plazos de la prisión preventiva ordinaria de 12 años, de 12 meses, se extienden a 18 meses, y en caso de que sean condenados no son 6 meses para poder dictar prisión preventiva, sino hasta 8 meses más. El plazo acordado para que el tribunal pueda concluir la investigación será de 1 año, y en la intermedia los plazos a favor de las partes para realizar la actuación y aquellos que establezcan un determinado tiempo para celebrar las audiencias se duplicarán. Y importante, cuando la duración del debate sea menor de 30 días, la deliberación se extenderá a 5 días.
y el tiempo para dictar la sentencia 10 días. Antes habíamos hablado de 2 días y 5 días para dictar sentencias en uno ordinario. Cuando la duración sea mayor, esos plazos serán de 10 días para deliberar y 20 días para la respectiva incorporación de la sentencia integral. Igualmente, los plazos para interponer y tramitar los recursos se duplicarán y los demás, importante informar que se regirá sobre el retardo de justicia cuando esto así se pueda tener por demostrado. Existe un procedimiento, ¿verdad? También que deja de ser ordinario, que es el procedimiento para aplicación de medidas de seguridad, que se encuentra en el artículo 388 y que eso tiene precisamente relación propiamente con el artículo 42 del Código Penal en relación con lo que se viene a establecer también en el artículo 87 del examen mental obligatorio de la persona imputada, y cuando esa persona realmente esté enajenada mentalmente y se haya decretado precisamente que es una persona inimputable dentro de la teoría del delito, existe que la conducta tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Pero si no tenemos más que el injusto penal que lo compone la tipicidad y la antijuricidad, porque la persona no tiene capacidad de reprochabilidad, es decir, no se le puede decir usted es culpable porque tenía que actuar de otra manera, porque usted entendía lo que estaba haciendo y aún así lo hizo, sino que hay un dictamen que revela a manera pericial que esa persona no tenía esa capacidad y se le dicta el procedimiento en medidas de seguridad. Lo que se impone aquí no es una pena, y eso tienen que tenerlo muy claro porque el artículo 50 del Código Penal es que nos dice los tipos de pena, y las medidas de seguridad no son una pena, es una medida preventiva, curativa. Y precisamente para este trámite en especial, la persona imputada, evidentemente también, de acuerdo a lo que establece la Ley de Promoción de Autonomía de las Personas, no es un objeto. La persona tiene derecho, y aunque no se le pueda hacer un reproche de culpabilidad, no significa que no entienda. Habrán algunos que efectivamente están tan enajenados que no comprenden, pero cuando no represente un peligro para él o para los que se encuentran dentro de la sala, la persona imputada tiene que estar. Eso para que les quede claro. Y hay dos criterios. Está un criterio en el que dice, ¿verdad?, que aplica para mí la norma positiva, en el sentido que, de acuerdo a lo que establece el numeral 97 del Código Penal, si no existe un informe del Instituto Nacional de Criminología de que se deba de imponer estas medidas curativas, estas medidas de seguridad, en la que digan que la persona las requiere porque puede volver a delinquir, no se le debe de imponer, aunque se encuentre responsable de un injusto penal, aunque se configure el injusto penal. ¿Y por qué? Porque tenemos que verlo también, que el principio pro libertad, dice el principio, vienen a corroborar, pro homine, viene a corroborar precisamente que el Estado debe ser garante, y esta norma me exige a mí que debe existir de forma positiva, claro, concreto y directo este informe. Ahora bien, existe un voto de ya le digo de quién es, existe un voto de el Tribunal de Goicoechea, Tribunal de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, el 169-2021, con el voto salvado de Rosaura Chinchilla, que viene a decir que el juez es peritos de peritos y que únicamente debió valorar con la prueba, voy a leérselos textualmente, por tanto, por mayoría, o sea, un voto salvado, como dije, voto disidente, por razones diferentes a las esbozadas, se declara con lugar el recurso formulado por el licenciado tal, defensor público, se anula la sentencia solo en cuanto a que impuso al imputado una medida de seguridad de internamiento por un tiempo indeterminado. Únicamente para que se decida sobre la procedencia de esta medida, se dispone el reenvío de la causa al Tribunal de Mérito para una nueva sustanciación, en el cual debe tener vista el informe del Instituto Nacional de Criminología, el cual deberá diligenciar a la mayor brevedad, porque no se cuenta. En lo demás, como declaratoria autor responsable del injusto penal con relación al delito de daño, se mantiene incólume resuelto y se prorroga la medida cautelar de internamiento. Vea qué importante. ¿Por qué? Porque las medidas de seguridad no tienen un plazo. Lo que la Sala Constitucional ha venido a decir es que ha cambiado, que fueran revisables cada 2 años a cada 6 meses. No tiene un plazo, porque mucha gente lo que hace es, se le impone la medida de seguridad y toma como límite o como tope la pena. No, así no es.
sino que se tiene que revisar según la Sala Constitucional cada 6 meses, y de mi óptica, yo no comparto este criterio, soy muy respetuosa de estos compañeros. Para mí, si no existe el informe del Instituto Nacional de Criminología, el tribunal tampoco de oficio debe ordenarlo. ¿Por qué? Porque si el tribunal no fue que ordenó el procedimiento especial de medida de seguridad, si ya viene así por parte de el juzgado penal, precisamente como parte de las garantías de no mantener de manera incierta sometida a una persona imputada a un proceso. Eso, a grosso modo, sería mi exposición. No sé si existe alguna duda, aporte, con mucho gusto estoy anuente, y sí quiero decirles que ahora resalté las situaciones de ortografía con Gregory, porque Gregory es casi como un hijo mío. Por eso es, por la confianza y el cariño que se le tiene. ¿Alguna duda, consulta? Muchas gracias, profesora. Está excelente. Excelente, excelente, profesora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Cuando crezca quiero ser como usted. No creo, pero bueno. Sí, Buenas noches, profesora. Entonces sería eso. Muchísimas gracias. Que tengan todos muy buenas noches. Muchísimas gracias por la atención, y en lo que pueda estamos para servir. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Hasta luego. Muchas Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buen descanso. Hasta luego. Muy especial, gracias. Hasta luego. Gracias, muy especial, excelente.